placer conectar con todos ustedes cada jueves para compartir las principales actividades realizadas durante esta semana y por supuesto para participar en la charla de crecimiento educativo para ir ampliando y profundizando nuestro conocimiento en la temática ecológica y ambiental. Pues, Luis, Luis, sí, dímelo. Voy a sugerir que solamente diga 2 actividades porque Raúl está teniendo problemas con la luz. Entonces, para que la doctora entonces pueda avanzar y así. Bueno, pues permíteme 3 o así, breve, en un minuto. La primera, una charla interesantísima que tuvimos con la Junta de Vecinos de La Charca sobre el impacto de la minería a cielo abierto. Fue interesante, participaron un buen grupo y una buena participación. La otra actividad importante fue un descenso técnico que realizamos a la comunidad de Los Limones, Las Placetas y otras comunidades donde se pretende realizar la hidroeléctrica de La Placeta, un tema muy controversial y realmente fue interesante. Pudimos conversar con muchas personas allá y están totalmente opuestas a la construcción de esa hidroeléctrica, de ese proyecto, y están pidiendo que la sociedad ecológica pues le acompañe en esa lucha. Yo pienso que es necesario, que debemos de hacerlo. Este fin de semana vamos a estar elaborando el informe completo para que ustedes lo puedan conocer. Y finalmente, este lunes, una interesante rueda de prensa que tuvimos sobre las pretensiones de un pseudoempresario que quiere sanear unos terrenos que son parte de las áreas núcleo del Monumento Natural Pico Diego de Ocampo. Sí, por lo menos rápidamente esas 3 actividades, son muchísimas más. Estuvimos haciendo fácilmente 8 o 10 actividades esta semana, pero bueno, las principales. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Luis. Entonces, ahora Olmedo, para que... Belki, decirle que se la enviamos vía digital a todo el mundo. Ya todos lo tienen en su chat, el informe completo. Ah, sí, gracias, Luis. Bien. Olmedo, para que presente a la conferencista, por favor. Olmedo. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta importante conferencia que tendremos hoy sobre la incidencia de las abejas en la biodiversidad y la alimentación, con la doctora Mira Castillo del Departamento de Apicultura de Ganadería. Vamos a prestar atención, tomen nota. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas para que tomen nota y no interrumpamos a la doctora mientras ella está haciendo su ponencia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha muy bien. La oímos. Bueno, me disculpan, esta computadora tiene problemas de batería y hay algunos arreglos eléctricos en la zona, entonces si en cualquier momento desaparezco, ya ustedes saben por qué, voy a tratar de volverme a conectar. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Por la invitación. Qué bueno que están interesados en hablar un poco de las abejas, porque a pesar de que sabemos que son importantes, pues les restamos, al ser un animalito tan pequeño, les restamos, o más bien obviamos la importancia que tienen.
Bueno, esta noche, más que de la abeja como tal, vamos a hablar del polinizador en general, pero vamos a destacar la abeja porque es el principal polinizador, sobre todo de los alimentos, cultivos que ingerimos los humanos y los animales que también nos proporcionan alimentos. Bueno, ustedes más que yo saben que el medio ambiente tiene un engranaje, vamos a decir, una relación entre el hombre y el medio y todo ser vivo, todo se relaciona y por esto la abeja en este caso es muy importante. Hay personas que no tienen idea de por qué la abeja, siendo un animal tan pequeño, es importante, pero ella es quien poliniza las plantas para garantizar la biodiversidad de la flora, es quien poliniza los cultivos, los frutos que nos comemos, y un sinnúmero de cosas garantiza al final la vida, o sea, ella es la que nos proporciona la seguridad alimentaria. Y es bueno destacar que siempre hay una sinergia. Hay un concepto que yo siempre lo resalto, luego que aprendí un poco leí un poco sobre Laudato Si del Papa Francisco, y es la ecología integral. Todo en el planeta, todo en el universo está relacionado íntimamente, aunque no nos demos cuenta. Por eso, cuando hablamos de crisis ambiental, cambio climático, se afecta a todo. Nosotros en la parte agropecuaria, que es donde yo me he desarrollado, porque soy médico veterinario, lo vemos mucho. Incluso yo como trabajo con las abejas dicen cómo está el ambiente, si se están muriendo, si está ocurriendo situaciones anormales, como hemos visto en los últimos días, si hay baja en productividad, si hay contaminación también. ¿Por qué son importantes los polinizadores en general y en su demasía las abejas, en el caso de los insectos? Porque ellas son más de 20.000 especies. ¿Por qué son importantes? Primero, porque aseguran nuestro alimento y nuestra nutrición. La mayoría de las plantas y los alimentos que ellas polinizan son ricos en minerales, vitaminas y garantizan una nutrición equilibrada. Por un tema que la sociedad ecológica le interesa mucho, también, bueno, por la biodiversidad, o sea, las abejas garantizan la biodiversidad en plantas y los polinizadores en general. Muchos polinizadores tienen costumbres o polinizan plantas en específico. Generalmente conocemos la abeja melífera, pero hay muchas otras abejas y otros insectos polinizadores y mamíferos. También ellas ayudan o contribuyen al aumento de la capacidad de adaptación de los sistemas naturales frente al cambio climático, porque garantizan que se mantenga y la seguridad hídrica y energética. ¿Por qué seguridad hídrica y energética? Bueno, si ella garantiza la parte de lo que es la foresta, la flora, pues la flora, los árboles, los bosques, garantizan que mantengamos seguridad hídrica, que se mantengan las cuencas hidrográficas y la energía que a partir de allí tomamos. Los principales polinizadores, hay mucha variedad, como les decía ahorita, pero la gran mayoría son insectos y entre ellos las abejas son los principales. Tenemos también moscas, polillas, escarabajos, mamíferos como los murciélagos, algunos reptiles. La polinización, según IPBES, por animales, contribuye a la integridad y a la resiliencia de áreas naturales. O sea, que ella garantiza que haya biodiversidad y que haya muchos frutos y semillas que sirven de alimento tanto para nosotros los humanos como para los animales. Acá en estas imágenes, ok, pueden ver mi cursor. Acá en esas imágenes vemos distintos tipos de abejas. Conocemos mucho, sobre todo en el área agropecuaria, lo que es la apis melífera, que es la que utilizamos para la extracción, producción de miel, polen y otros derivados de la colmena. Pero tenemos otras abejas que muchas veces son solitarias y son también importantes tanto para los cultivos como para otro tipo de flora nativo endémica. Aquí tenemos la Psilocopa, es una abeja que poliniza flores de cultivos que la apis melífera no puede llegar, como la chinola, las pasifloras.
Tenemos acá un abejorro, nosotros no tenemos en la isla todavía, pero hay en otros lugares de América. Tenemos acá la centris. La centris aquí hay varias especies, son abejas de orquídeas, que polinizan orquídeas tanto nativas como endémicas. Y así un sinnúmero de más del 90% de los principales cultivos lo polinizan ellas a nivel mundial. Y hay más de 20.000 especies, tanto abejas del mundo silvestre como domesticadas. Aquí podemos ver un ejemplo de la diversidad que existe en abejas. Está un poco lento el internet. Por esa razón, la FAO, enfocándose en lo que es seguridad alimentaria, celebra el Día Mundial de Alimentación y también propuso lo que es el Día Mundial de la Abeja, porque se relaciona con el ODS 2 de hambre cero. La polinización, lo que realizan las abejas, no es más que la transferencia de las células masculinas a las femeninas para que la flor se fecunde y se cuajen, como decimos los dominicanos, los frutos. Esta imagen yo la uso mucho en charlas con niños. Es muy simple. Es súper simple. Sin abejas no hay sandía, por ejemplo. Sin abejas no hay cereales para los animales que se alimentan de estos tipos de cereal, soya, maíz, y que nos brindan su carne como alimento y productos lácteos. Aquí tenemos otra imagen muy expresiva. Sin abejas, la variedad en un desayuno es prácticamente nula. No hay un equilibrio nutricional. Con abejas tenemos más variedad. Un mercado con abejas, hay mucha diversidad de frutas, vegetales. Sin abejas hay muy poco que escoger. La alimentación con abejas y sin abejas. Una merienda saludable con abejas y sin abejas. ¿Cuál es la problemática en el tema de las abejas o de los polinizadores en general? Más de un 16.5% de estos polinizadores son vertebrados y se encuentran en amenaza. Eso a nivel mundial. Hasta un 30% en el caso de las islas, como es nuestro caso, como República Dominicana. Son datos arrojados por un estudio que se hizo en el IDBES en el 2016 respecto a los polinizadores en general. Según la lista roja de la OICN, más de un 40% de las especies de abejas podrían estar amenazadas, porque ni siquiera tenemos estudios que digan qué porcentaje exactamente. Incluso se habla de que hay especies que han ido desapareciendo. Cerca de 200 especies de vertebrados son polinizadores y están en el grupo de animales en extinción. En el Caribe, que es la región que nos compete, hay una tendencia a la reducción de estas poblaciones de insectos. Y hay un alto endemismo también en el tipo de insectos y de abejas polinizadoras y mucho más susceptibilidad frente al cambio climático con respecto a los lugares continentales. Estas informaciones se arrojaron en un triálogo que se hizo en República Dominicana precisamente en septiembre del 2018 y donde se trató a nivel regional la situación de los polinizadores, la polinización y la seguridad alimentaria como tal. ¿Cuál es parte de la problemática? Bueno, hay monocultivos en muchos lugares de América y eso hace que la alimentación de la abeja sea desbalanceada, como sería la nuestra si ella no existiera. El uso de agroquímicos y plaguicidas, yo diría el abuso y el uso inadecuado, porque como dicen muchos agrónomos, hay productos que son menos lesivos a la abeja y son necesarios para garantizar el cultivo, pero la forma en que se aplica o la dosis en que se aplica también o los momentos no son adecuados para garantizar la vida de los polinizadores. Y también tenemos otros que son súper tóxicos, aunque no lo quieran ver como inocuos, como es el caso de
de un herbicida muy famoso, el glifosato, por ejemplo. Aquí vemos algunos titulares de periódico de casos que se presentan en nuestro país respecto a la mortandad de abejas. Y esos son solo abejas domésticas, o sea, por apicultores. Ahí estamos contabilizando todos los polinizadores de abejas silvestres que se van, que nadie lo está cuidando ni procurando que estén bien. ¿Quién es ¿Quién se afecta? Que hay una relación, bueno, la abeja pues necesita agua para hidratarse, para nutrirse, necesita polen y néctar de las plantas, pero ella también está en el ambiente, o sea, ella vuela, se sienta en plantas y puede respirar polvo y aerosoles de esos químicos. Y este tipo de químicos también quedan en las hojas o parte de las plantas y con vamos a decir, la neblina o la lluvia también, pues ahí quedan gotitas de aguas contaminadas con estos tipos de pesticidas. Entonces, ella está expuesta en todo el ambiente, en todo el entorno donde se desarrolla, está expuesta a estos agroquímicos o pesticidas. Hay otra amenaza, que son las especies invasoras. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos dominicana como isla, están introduciendo muchas abejas y otras especies. Incluso los proyectos de invernadero una vez quisieron traer el bombus, que no tenemos acá, pero gracias a Dios no aguanta nuestro clima y se fue muriendo. Pero tenemos otro tipo de especies, o de abejas o de avispas que han ingresado y se están reproduciendo. O sea, eso hace que ellas tengan competencia en el entorno y bueno, cada vez hay un desplazamiento, vamos a decir, de especies. También tenemos lo que son las enfermedades y plagas. Cada vez estamos más expuestos con el comercio internacional y con el mundo globalizado de que nos lleguen enfermedades que no tenemos. Nosotros desde la parte de producción monitoreamos enfermedades que afectan a la api melífera, pero muchas de estas también afectan a las abejas silvestres o a algunos otros polinizadores, como el caso de barroa y el pequeño escarabajo, que todavía no tenemos pequeño escarabajo, pero en cualquier momento va a llegar. El cambio climático es otro de los fenómenos que afecta bastante las poblaciones de insectos, pues con él se ha visto periodos más prolongados de sequías y sequías severas y también excesos de lluvia, pero sobre todo la parte de sequía es lo que hace que la disponibilidad, vamos a decir, de alimentos para los polinizadores y las abejas sea cada vez más escasas y mueran grandes poblaciones. Tenemos reportes de productores, de apicultores, de muerte de apiarios de hasta un 80%, pero así como se mueren sus abejas, también mueren muchas otras abejas que son silvestres y también garantizan y contribuyen a la biodiversidad y a la seguridad alimentaria. El cambio que ocurre, estos son imágenes de ambiente un poco degradado, que nosotros muchas veces contribuimos a él y también el mismo cambio climático. ¿Qué podríamos hacer? O sea, ¿cómo podríamos cambiar la realidad? Porque nosotros tenemos mucha parte como seres humanos, mucha responsabilidad respecto al tema, al cambio drástico, porque el cambio climático está afectando, es una realidad, pero nosotros los humanos estamos afectando mucho más. ¿Cómo ayudar? Nosotros siempre recomendamos, en el caso de la agricultura, sembrar linderos con flores, plantas que sean aprovechadas de las abejas, entre los cultivos o en los bordes en desuso. Siempre en las parcelas hay lugares que no se utilizan para el cultivo. En el caso de las fincas también, en vez de utilizar cercos de madera, utilizar cercas vivas, tener zonas donde no se tocan, tener troncos huecos, porque hay abejas de estas silvestres, como la xilocopra que le mencioné, que utilizan los troncos viejos para hacer sus nidos. Entonces, eso garantiza que además de que las apis melíferas se puedan aprovechar ahí, también los polinizadores y abejas silvestres tengan alimento asegurado. Prácticas se recomiendan también de que tengan áreas donde están estos troncos secos y que no se haga remoción de suelo. Siempre hay lugares en las granjas y en la finca donde, y en las casas también, que no se utilizan
y podemos mantenerlo un poco bonito con plantas, con flores que le sirvan a las abejas y le garanticen cierto hábitat. Bueno, otra cosa que podríamos hacer es manejo integrado de las plagas, tanto en nuestros hogares, nuestras casas, jardines, instituciones públicas, privadas, porque tenemos jardines en muchas instituciones. El manejo integrado de plagas, usar siempre plaguicidas orgánicos, reducir el uso de agroquímicos o de pesticidas para control de maleza, o sea, los herbicidas, preferiblemente utilizar control de maleza mecánica, aplicación de buenas prácticas agrícolas en el caso de la agricultura y en el caso de granjas, de buenas prácticas ganaderas y de bienestar animal. Otras acciones que podríamos hacer como ciudadanos comunes, colocar recipientes en los jardines con piedras como fuente de agua. O sea, un envase con agua con alguna piedrecita o partículas de fondo donde ya se puedan asentar y tomar agua sin ahogarse. Promocionar lo que son los huertos urbanos, eso de la agricultura familiar y los huertos urbanos contribuyen tanto un poco a lo que es el desarrollo sostenido y contribuye a que haya alimento para los polinizadores. Sembrar flores que ellas aprovechen en los jardines en vez de plantas que no den ninguna belleza o que no tengan flores. Algo importante, dar charlas, o sea, concientizar lo que ya vamos adquiriendo un poco de conocimiento, pasar ese conocimiento a otros, a niños, jóvenes, adultos, en nuestra sociedad, comunidades, juntas de vecinos, grupos de trabajo, en grupos como este, como la Sociedad Ecológica, a estudiantes tanto de universitarios, bachilleres, infantes. Nosotros hemos dado charlas de ese tipo a niños y es increíble lo maravilloso que, luego el efecto que tienen ellos y en sus familias, la información que se le transmite. Tomar conciencia también nosotros para poder sensibilizar nosotros, primero como profesionales del área agropecuaria ambiental y a las personas que nos rodean, para procurar hacer acciones para el cuidado de los polinizadores como tal. Y lo más importante de todo es tomar acción, porque es muy bonito hablar en una charla, decir qué hay que hacer, cómo, pero si no tomamos acción no estamos en. Aquí tengo un pequeño video de la FAO muy bueno, que resume todo lo que hemos hablado hoy. No sé si se escuchará. ¿Lo pueden escuchar? Bueno, en conclusión, yo diría que lo más importante es tomar conciencia del rol de los polinizadores y las abejas, su cuidado para poder garantizar lo que es la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la vida en el planeta. Correr la voz y tomar acción. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, estamos a Pues muy bien. Muchas No tengo gracias. audio, ¿qué pasó? Lo escuchamos, justo, lo escuchamos. Muchas gracias a la doctora Nira Castillo, ¿verdad?, por traernos esa información
información tan importantes y útiles sobre ese pequeño y laborioso y vital animalito, ¿verdad? Que es la abeja. Entonces, vamos a ver quiénes tienen algún comentario, pregunta, algún otro aporte. Adelante, Belkis. Sí, mira, muchas gracias porque realmente ya vemos que las abejas son importantes, ¿verdad? Para la existencia de la humanidad, porque sin comida, sin alimentos, pues el ser humano tiene dificultades para sobrevivir. Yo no sé si hay algún estudio que informe que las antenas de Wi-Fi, según dicen, dañan las abejas. Yo no sé realmente si es que producen algún sonido o emiten alguna emisión, no sé. Si usted sabía algo con respecto a eso. Bueno, hay estudios científicos como tal, no conozco, pero sí hay artículos que dicen que las abejas son muy sensibles a las fuerzas magnéticas y por eso se dice que se afectan. O sea, ellas son muy sensibles en realidad a todo lo que está en el ambiente y sabemos que en el ambiente hay mucha contaminación magnética que incluso a nosotros nos hacen daño, pero no se ve, no se escucha y tal vez uno no la siente, pero al organismo le hace daño. Entonces las abejas son mucho más sensibles que nosotros y es muy posible que eso ocurra, incluso la desoriente. Pero estudios así como tal científico no conozco. Sí he leído artículos que hablan del tema. Sí, porque he leído artículos realmente, pero yo dije, bueno, pero tiene que haber algo científico que avale eso, porque uno no puede decir las Es cosas. posible que todavía alguien no se haya dedicado a estudiarlo, pero sí hay observaciones de que ocurren esas cosas. Incluso hay apicultores que tienen o han tenido pieles cercanos a antenas y dice que las abejas no le trabajan igual. Entonces, cuando lo mueven, se ve la diferencia. Y también hay lugares donde, bueno, los que trabajan en esa parte dicen que hay concentraciones de energías y se dan los casos que en algunos apiarios hay colmenas que no trabajan nada, no trabajan, no funcionan, no producen. Y cuando el apicultor lo cambia de lugar, ellas se desenvuelven totalmente diferentes. O sea, y hay personas que incluso utilizan, así como buscan las fuentes de agua con una varita, algo así empírico, lo hacen para buscar como los puntos magnéticos donde se pueden o no se deben de tener abejas. Y bueno, empíricamente y por observación hay un cambio, pero en estudios científicos no he visto ninguno todavía. Hello, buenas noches, Raúl. Yo quería hacer una pregunta, así breve. Adelante. Hello. Sí, adelante, le escuchamos. Bien, buena noche. Felicitar a la doctora Nira Castillo por su ponencia y por su dedicación. Realmente conocemos de su trabajo en beneficio y de cuidado y reproducción de las abejas. Realmente es un trabajo extraordinario que Nira viene haciendo y que lo conocemos. También Domingo Díaz, también está haciendo un trabajo interesantísimo ahí también junto con Nira. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para hacerle dos preguntas, Nira. Número uno, si es posible que nos pueda contestar por qué se azucara la miel. Esa es una. Y número dos, si la miel azucarada es de mayor calidad que la que no se azucara. Bueno, la miel se azucara no es el término adecuado, se cristaliza porque es un proceso natural de ella. Gracias por la corrección. Las personas dicen azucarar porque creen que es una alteración, que se le agrega azúcar y se adultera, pero en realidad la miel se azucara naturalmente. Eso va a depender de los tipos de azúcares que tenga y del ambiente también, de las plantas donde la abeja colecta y el ambiente. Por ejemplo, en el bosque seco hay una planta
donde ellas colectan la miel, incluso se cristaliza dentro del panal muchas veces, que es el prosopio y el cambrón. Y como el ambiente es seco, hay tiene menos humedad, menos grado de humedad. Esto en ese caso es un proceso natural de la miel. Unas lo hacen más rápido que otras, pero tiende a hacerlo, es algo natural de hecho. Y depende también de la cantidad de azúcares, porque hay diferentes tipos de azúcares que contiene la miel, la proporción. Respecto a calidad, bueno, no vamos a decir que porque se cristalice tiene más calidad. Sí puede ser una garantía de que es natural, de que es pura, pero no de calidad, porque ya los parámetros de calidad son otros. Otro tipo, organoléctico y físico-químico, que no importa que sea cristalizada o líquida. Todas las mieles lo pueden tener. Y hay una cantidad de miel, o sea, hay diferente diversidad de colores que depende tanto de la flora que ella visita como de la cantidad de minerales que va a tener la miel. Entonces ya ahí depende del gusto del consumidor. Los dominicanos solo conocemos el color miel, sabor a miel, que generalmente no es sabor a miel, sino o miel calentada, muy procesada, o jarabe de sirope, porque sabemos, no sabe a miel si sabe a caramelo, o era lo que abundaba antes en el mercado. Ya gracias a Dios eso se ha ido combatiendo un poco, con muchos productores que se han desarrollado y están vendiendo a nivel nacional. Pero hay diversidad de colores y hay diversidad de sabores, olores, y eso va a depender del gusto del consumidor. O sea, todas tienen calidad, líquida o cristalizada. Muchas gracias por su respuesta. Escuchemos ahora a Freddy, que tiene su mano levantada. Adelante, Freddy. Buenas noches, doctora. La felicito realmente por eso gran conocimiento que usted tiene y la forma de expresarlo, que es fácil de entenderlo. Una pregunta, doctora, con respecto al mercado de exportación, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿Recuperamos realmente la licencia nuevamente para exportar o seguimos penalizados por una serie de exportaciones que se hicieron con miel adulterada al mercado internacional? No, nosotros nunca hemos tenido el mercado de exportación cerrado. Por años se ha exportado hacia Estados Unidos y algunas islas del Caribe. Y ya hace algunos 5 o 6 años tenemos abierto el mercado europeo. A pesar de que está abierto, tenemos un plan de residuos que lo maneja Inocuidad Agroalimentaria. Se hace anualmente. No se ha exportado miel, pero es por las condiciones que ellos exigen respecto a la sala de extracción. Y lamentablemente no tenemos mucha que por lo menos califiquen con el mínimo. Entonces, por eso no se ha exportado, pero no tenemos el mercado cerrado como tal. Sí ocurrió una vez en Puerto Rico, que encontraron un residuo, pero se ha seguido exportando todo el tiempo hacia Estados Unidos, Puerto Rico, algunas islas del Caribe como Curazao, e incluso algunas islas actualmente que son de Unión Europea, pero ahora mismo no hay volumen ni condición de sala de extracción para ese mercado. Y nuestra miel hasta el momento ha salido de calidad, porque anualmente se mandan muestras, le dije. Perdón, ¿qué pasó? Un señor que quiere que escuchemos su música. Actualmente mandamos muestras anualmente y de todos esos monitoreos que se han hecho, los parámetros de calidad son muy buenos. Residuos raras vez ha salido, creo que una sola vez, y fue por mal manejo en la extracción. Pero está abierto mercado europeo y mercado americano. Gracias por eso. Vamos a escuchar. Sí te puedo decir que ha disminuido la exportación, porque tanto por la pandemia como también algunos apicultores se han vuelto microempresarios, están vendiendo más miel a nivel nacional
El mismo cambio climático ha afectado la producción en los últimos años con las prolongadas sequías, pero tenemos mercado abierto. Bien, pues escuchemos a Olmedo ahora. Raúl, preguntarle a Nira si ha aumentado en los últimos años el consumo de miel a nivel nacional o ha disminuido. Bueno, la verdad que no tenemos un parámetro para lo que nadie lleva ese dato. Pero por la percepción y lo que uno ve en el súper y la tendencia de la gente a lo saludable, yo creo que sí ha aumentado. Ha aumentado porque muchas personas ya están vendiendo su miel a nivel local y generalmente necesitan más. Hace falta miel. Entonces, con lo mismo del COVID, como nosotros tendemos a consumirla como si fuera medicamento, no un nutrimento, ha aumentado el consumo por muchas personas. Pero no te lo puedo decir con mucha certeza. No se registra. Ok, gracias. La percepción. Gracias. Bien, vamos a escuchar a Olmedo, que tiene su mano levantada, luego a Freddy. Gracias, gracias. Felicidades, doctora. Verdad que magníficas informaciones que necesitamos sobre ese ser extraordinario que, dicho sea de paso, fue declarado por la ONU como la especie más importante del planeta, por encima de los seres humanos. Eso es importante, le demos ese valor. Sé que hay que trabajar mucho en levantar el nivel de conciencia a nivel mundial para que no la sigamos afectando. Yo vendo miel a nivel local y algunas personas se la están llevando a Estados Unidos, a Canadá. Tengo 4 suplidores. De los 4 suplidores, 2 tienen sistema de extracción apropiado para exportación. Es miel para exportación. Pero uno de ellos, la miel se cristaliza. Y yo tengo dificultad cuando se me cristaliza para venderle, porque aquí todavía el consumidor no entiende que el que esté cristalizada la miel no es sinónimo de que esté adulterada. Yo le hago la prueba antes de yo envasar, yo no envaso miel que esté adulterada, nada por el estilo. Sin embargo, el consumidor no tiene esa conciencia de comprarla cristalizada porque piensa que le echaron azúcar, que esas cosas. Y me preocupa mucho, sí, ver el mercado tan invadido de un sirope que se está haciendo, fabricando aquí, que no tiene nada que ver con miel, pero es bonito y no se cristaliza, es barato y eso se vende mucho, y entonces pena de la salud del consumidor de este producto, porque aquí el que consume miel generalmente consume la miel como medicamento más que como alimento. Y entonces si usa ese sirope como medicamento porque no puede consumir azúcar, se está enfermando mucho más. Pero me preocupa lo de la cristalización, y la gente de la línea noroeste me dicen que cada vez la de la línea se va a azucarar más por la poca diversidad florística que se tiene. Sí, eso es un problema. Bueno, algunos productores de la línea, como Noelia Ruiz, que tiene miel Noelia, incluso ya la venden en envase de boca ancha para cuando se cristalice, y ya en ferias y eventos da a probar a la gente y va educando. Pero es un proceso que toma tiempo, entonces mucha gente no lo sabe. Y los mismos supermercados todavía la rechazan cuando se cristaliza. Pero vamos dando paso ahí. Yo creo que ya pronto va a haber a nivel de súper cristalizada. Se está trabajando el tema. En este año hubo una campaña de consumo, sobre todo a nivel de redes. No sé si alguno lo ha visto, de Colmena Dominicana, y ahí menciona lo que es la cristalización. Lo pueden buscar en las redes. Lamentablemente, bosque seco, sobre todo la línea noroeste. Cada vez hay más degradación, muerte de abejas, tala de los árboles. Entonces, lo que más abunda es Prosopis. La otra diversidad de flores, con el mismo cambio del clima, no salen siempre.
Y por eso yo creo que ni siquiera la cristalizada va a quedar, no va a quedar nada si seguimos como vamos. Porque cada vez es más pequeño el bosque seco y la diversidad, obviamente. No hay una gran biodiversidad. Creo que en el 2017, que fue un año muy húmedo, vimos florecer, los apicultores le dicen escobas. Hay diferentes arbustos que ellos le dicen escobas. Y creo que fue la única vez que vi ese arbusto, porque más nunca lo he vuelto a ver, porque necesita un poco más de lluvia y prácticamente para allá no llueve. Bejucos que se dan ahora a final del año, que necesitan también cierta temperatura y grado de humedad y no están floreciendo o se están perdiendo las floraciones por exceso de lluvia, o al revés, de escasez de la misma. Bueno, pero vamos a ver, en algún momento será en nuestro país. En Europa sí se consume mucho lo que es la miel cristalizada y la gente la acepta, pero todavía nosotros los latinos en general, pero en República Dominicana no conocemos ese tipo de miel, que es muy rica como una mermelada, se puede untar en galletas y panes, pero en algún momento será. Bien, pues vamos a escuchar a Freddy. Adelante. Freddy tiene el micrófono apagado. Y me parece que él agotó su... Sí, excúseme. Doctora, en la misma línea que usted estaba comentando sobre la floración y todo ese tipo de cosas, el tipo de planta, ¿qué usted recomienda como paliativo en lo que nosotros nos enrumbamos al mismo método que han usado otros países para ayudar a la producción de miel? ¿Qué tipo de árbol debemos sembrar donde tenemos las colmenas próximo y la agricultura que está próximo a donde hay colmenas? Deberíamos sembrar un tipo de árbol, qué sé yo, para la cerca, para que sean productoras del néctar que necesitan las abejas para producir la miel. En cuanto a flora en general, se recomienda siempre la flora de la zona. Por ejemplo, en la línea noroeste abunda mucho y es muy melífero el cambrón, el campeche, algunos beucos como campanita, beuco de costilla, le dicen los productores, la Santa María. Hay muchas plantas, diversidad, hay herbáceas, arbustos, árboles. Entonces lo ideal es que sea de la zona, sobre todo para preservar lo que es endémico y nativo, porque hay personas que piensan reforestar para las abejas con plantas que son hasta invasoras, como es el caso de la Acacia magium. Ella da néctar 2 veces en el año, pero ella segrega lo que es el mielato en las flores, entonces siempre tiene algo para las abejas, pero es una especie invasora que va desplazando otras a las cuales las abejas no estaban adaptadas, incluso las que son silvestres, no tanto las melíferas. Entonces, bueno, siempre árboles de la zona que sean reconocidos melíferos. Los apicultores saben perfectamente cuáles son, más que nosotros. Yo, como no soy botánica ni del área, he ido aprendiendo de muchas plantas, pero no soy experta en ese tema. Entonces lo ideal es que sean plantas melíferas de la zona, y prácticamente, si vemos el estudio de Marcano, casi toda nuestra flora nativa endémica es con potencial apícola, o da polen, o da néctar, o ambas cosas. Y a nivel de jardín ya también hay algunas identificadas, pero ya eso es otro tipo, porque a nivel de jardín es otra cosa. No hay tantas opciones. Vamos ahora a Belkis. Sí, yo viendo que realmente es muy bueno educarse, porque yo desconocía, o sea, no sabía que la miel cristalizada se podía muy bien consumir. A veces yo hasta la botaba.
porque decían, no, ya esto no sirve, no funciona, eso fue que le echaron azúcar, y por eso es que es bueno uno oír las versiones, señores, y ya a partir de ahora, pues me la comeré con galletas. Sí, y depende del cristal, es suave o no. Si el cristal es pequeño, es bien suave, es como una mermelada. Y tiene sus propiedades, que es lo más importante, como Sí, miel. es correcto, sí. A diferencia del sirope que mencionaban ahorita, que no tiene ese tipo de propiedades. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Mira, sí, muchas gracias. A la orden. Bien, yo también tengo unas preguntas. Tengo unas amistades también que son productores de miel en la línea y igualmente en este momento de sequía, yo le compro a ellos, dime la miel. Le pregunté una vez, no hay miel, que la sequía acabó, las abejas no encuentran qué comer, no hay agua. Entonces, en esos casos, ¿existe algún protocolo de emergencia para, que tienen los apicultores en el país para ayudar a sus colmenas? ¿Cuál sería la condición de las abejas silvestres en esos casos de sequía prolongada? ¿Qué plan de contingencia tienen para eso? Muy buena pregunta. Yo veo que hay plan de contingencia en agricultura, pero para la parte ganadera no hay. Hay acciones de contingencia, vamos a decir. Cuando pasan los casos, se toman acciones en algunos rubros. Bueno, mira, lo primero es que en el bosque seco cada vez es más duro producir. Incluso nosotros hicimos un ejercicio de costo de producción y prácticamente para que sea rentable en bosque seco debe ser el doble que en bosque húmedo, por la misma disponibilidad de los recursos y que cada vez son más escasos. Las prolongadas sequías han afectado, y nada más no la prolongada sequía, sino el cambio en los patrones de lluvia, que se está viendo en todo el país, pero en la zona seca se nota más. Porque cuando antes no llovía, que hay una floración, ahora de repente salen las flores y esa lluvia, en vez de hacer un bien, la poca que cae, tumba la flor o la lava y la abeja no la puede aprovechar. Entonces, es bien grave el caso. No existe oficialmente un plan de contingencia. Tengo, desde la sequía grande de 2018-19, tengo diciéndole a los productores, hay que tener un plan de contingencia, hay que tener un plan, insumos, y deben de exigir, porque en las noticias salía mucho, las vacas muertas, se la tomaban prestada para tomarse la foto, y le llevaron alimentos, le llevaron vacas, pero los apicultores perdieron muchas colmenas y se quedaron callados, no reportaban nada. Entonces, el sector en esa parte es un poco apática y no muy, vamos a decir, no son muy activos, o sea, no toman iniciativa, a pesar de que uno lo vive empujando, no toman iniciativa en esa parte, se quejan mucho, pero no a dónde deben de ir. Entonces, es algo grave. Otra sería el manejo, porque yo conozco esos apicultores de la misma zona, incluso hay apicultores que ahora que vienen a sacar miel desde esa época, porque no le llovía nada, son de los que están a la costa, en la costa de Montecristi, ahí prácticamente no llueve. Ahora fue que vinieron a sacar miel, pero no se les morían tantas colmenas, porque las manejaban, o sea, y la mayoría de nuestros productores no manejan la colmena. En época de escasez hay que suplirle alimentos, tanto carbohidratos como proteínas. En el caso del bosque seco hay que darle algo, sustituto de proteína. Entonces la mayoría no lo hace, ni siquiera cambia panal para darle espacio. O sea, no la tienen como debería. Y también por eso hay más pérdidas, tanto de la colmena como de la producción. Pero eso del plan de contingencia frente a sequía es sumamente importante. Debería de haber. Y todo está en conocimiento, papeles, pero no hay nada así oficializado. Se ha sugerido varias veces, pero no pasa nada. Raúl, yo veo Bien, pues gracias. un comentario que hace Sí, Rosuel. ¿Sí? sí, continúe. Sí, que vi un comentario o unas preguntas que hacía Rosuel. Ahí es bueno que
que Nira entonces nos diga, que dice Rosuel que por favor quisiera saber si para ser apicultor facilitan ustedes capacitaciones, licencias, entrenamientos, etcétera. Y también si hay programas para apicultores en el país, especialmente que les permitan integrarse al comercio y producción de la miel. Sí. Bueno, hay regulaciones de distanciamiento de un apiario a otro. Primero, por razones sanitarias. Y segundo, porque cuando el ambiente está muy cargado, tenemos polinizadores silvestres, abejas silvestres, entonces hay más competencia. Hay zonas que tienen mucha carga de polinizadores o de abejas y no aguantan más. O sea, no puede poner usted otro apiario porque ni produce usted como un nuevo apicultor ni el que ya estaba ahí. Entonces, por eso hay regulaciones de distancia entre apiarios. Hay un registro de apicultor como tal y de toda la cadena, vamos a decir, productor, procesador, exportador, que lo llevamos allá en ganadería. Y lo ideal es que si alguien piensa poner un apiario o introducirse a esta actividad, se acerque a la oficina de la División de Apicultura, porque allá le podemos decir si en la zona donde piensa poner el apiario tiene la condición ambiental ideal y si no tiene a alguien ya establecido cerca. Y también para que se registre, porque debemos de tener el sistema de trazabilidad, que estamos atrasados, pero bueno, ahí vamos. Tenemos que estar en trazabilidad por la miel que exportamos y que se vende a nivel nacional. Respecto a la parte ya de venta, de comercio, como tal oficial no hay nada. Mi pyme tiene ya un par de años trabajando con apicultores, con algunos apicultores que son microempresarios. Hay algunos que se han ido desarrollando, pero actualmente ProMiPyme, el consejo de pequeño y mediano empresa, tienen intención y han hecho actividades para apoyar a los microempresarios, a los apicultores como tal. Incluso recientemente hemos tenido actividades con ellos para hacer lo que es ProMiPyme miel, para apoyar la cadena en esa parte que hace falta de procesamiento, de equipamientos, de financiamientos para los apicultores y los grupos. Actualmente no sé si alguno ha visto Miel de la Abuela en los súper, es una marca. Son una familia que también tiene una parte que hace cosmética. Y podemos decir que en 3 años, por las capacitaciones recibidas y que ellos siempre han tenido acceso a financiamiento y se han desarrollado bastante bien en ese aspecto. Nosotros como división, en la parte de fomento, nos dedicamos a capacitar a apicultores, procesadores y otros actores de la cadena. Pero generalmente lo hacemos por grupos, a petición, por asociaciones y grupos de apicultores, aunque sean independientes, pero que se aglomeren en un lugar y nosotros le damos la facilidad, la capacitación. En manejo de colmena, en la parte de enfermedades, de procesamiento, extracción de miel, buenas prácticas. Y ahora vamos a trabajar lo que es diversificación, porque nos hemos dado cuenta que solo sacar miel no es rentable, por los ejercicios que hemos hecho de costo y por el daño ambiental que hay. Entonces debemos de trabajar por lo menos 3 productos a la vez para ser rentable. O sea, polen, propóleo, que muchos apicultores lo desperdician, lo pierden, y el dinero. Yo veo algo que escribió Rey. Él pregunta que cuando las abejas se cansan, ¿se pueden ayudar dándole una gota de agua y que ellas vuelvan a su tarea de nuevo? Bueno, sí, claro. Se le puede poner una gota de agua y ya lamen, pero pequeñita, que ellas puedan lamer y no se vayan a ahogar. Oh, incluso en su jardín, en el balcón, donde quiera, puede tener un envase con agua limpia, potable, le pone piedrecitas o algo para que ellas se puedan apoyar ahí, las abejas que pasen se pueden tomar agua ahí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Nira, yo no sé si hay más preguntas o si alguien más quiere abundar acerca de este tema sumamente interesante. Un dato yo quiero
Sí, Olmedo. aportar así. No hay una investigación, pero es un dato curioso de la resistencia de una abeja. Cuando usted coge una raqueta de esta de matar los mosquitos, si se atrapa una mosca y usted le da una sola descarga, la mosca sigue campante. Hay que darle 3, 4, 5 descargas a una mosca para matarla. Si se le atrapó una abeja y le dio una descarga, no hay manera de recuperarla. Ella muere inmediatamente, tiene muy poca resistencia. O sea que es un insecto muy vulnerable a cualquier cosa y por eso hay que cuidarla más. Por eso son indicadores ambientales. Se utilizan para monitoreo ambiental de calidad de aire y del entorno. Además, yo también diría que está muy expuesta a diferentes peligros y eso puede hacer también que le baje su inmunidad y su resistencia. Mira, ¿hay algún tiempo donde uno sepa cuántos días viven? ¿Vive una abeja? Bueno, hay Sí. informaciones en fuentes bibliográficas que dice, depende del clima. En clima tropical, pues ellas duran menos porque trabajan más. Duran alrededor de 2 meses, las obreras. Y en clima frío duran menos, duran 25 o 30 días. Señores, muchas gracias, Mira, de verdad, esto fue un banquete realmente. Yo creo que hoy salimos beneficiosos con tantas informaciones interesantes.